cuenta que todo el mundo es neurodivergente. Ah, sí, ya todo el mundo tiene TDA, ya todo el mundo tiene Autismo, Tourette. Le hacen... Como la Tican Roses. ¿Sí vieron ese caso de una morra que fingía que tenía Tourette's? Que se llamaba Tican Roses. There's a fish on the floor. There's a fish Había una que fingía que curaba con las letras. Entonces, hoy vamos a hablar de todo lo que este mundo neurotípico no entiende y muchas veces porque no quiere. ¿Somos distraídos o el mundo es aburrido? Y para hablar de este tema tenemos un invitado increíble, claro que sí. Un aplauso para Mr. Doctor. Vale la pena decir que no soy el máximo experto, pero como son bien aburridos los psiquiatras, por eso mejor venimos. O la otra hubiera venido Marilyn Cote, pero como ella está encerrada en la cárcel, pues obviamente no va a venir. Es que también mucho de las neurodivergencias es una conversación desde la filosofía política, que justamente es lo que hablamos en Tecito de Calzada. ¿Tienes alguna neurodivergencia? Sí, cuando yo empecé a escuchar sobre TDAH, yo tenía ese prejuicio de que, ay, ahora todo el mundo tiene TDAH y ahora todo el mundo es autista. Y el gran problema es que hacen de su diagnóstico su personalidad. Es como soy neurodivergente, entonces siempre llego tarde y eso es esto y hago el otro y hago el otro. Entonces a mí, la neta, sí me caían bastante gordos cuando los veía en TikTok. Y de hecho ese fue mi gran conflicto cuando la psiquiatra me dice, ¿tienes TDAH? Porque yo dije, no, yo no puedo ser parte de ellos, maldita sea. No quiero ser. Los atacaba tanto que ahora terminé siendo parte de ellos. Pero, pues ahora sí tiene mucho sentido varias cosas que durante el trayecto de mi vida y hasta este momento, hasta incluso el día de hoy, sigo viviendo y que tienen sentido gracias al TDAH. De verdad es que yo agradezco mucho tener el diagnóstico ya por... Eso sí, el diagnóstico está por un psiquiatra, por una médico psiquiatra y por un neuropsicólogo, perdón. 10 horas, 1 hora cada semana para llegar a la conclusión de que esta parte de mi cerebro no me funciona. O sea, no llegaste por un TikTok como toda la gente buena y normal que decimos, sí soy ese. ¿Llegas tarde? 5 banderas rojas de que tú tienes TDAH. Pues yo también tengo TDA. Yo tengo también TDA, pero como mi dislexia era tan culera, dijeron, hay que concentrarnos en eso. También me lo diagnosticaron de niña, era como que algo muy obvio, pero era como que yo leía 1000 veces lo mismo y lo leía mal 1000 veces. De hecho, cuando empezó Tecito, teníamos que cortar muchísimo porque Mariana leía mal y leía mal y leía mal. Ahora y leía me lo mal. aprendo. Bueno. Yo soy Gloria del Mar, mejor conocida como Dama Gel. Gracias. Yo soy Mariana Calva, con K. Como el Rivera Pong. ¡Ya cayó el telón de acero! Tenemos a la Niurka de la medicina. El cazacharlatanes. El mayor enemigo de las personas llamados con MC. ¡Un aplauso para Octavio Arroyo, Mr. Doctor! Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Soy médico especialista en medicina interna y me encanta el chisme y desenmascarar charlatanes. Bienvenidos a... Besito. Directamente en vivo desde Marqueteatro. Así fue hecho el té. Qué buena Y eso es lo que intro. te estás tomando. Eso es lo que me estoy... O sea, así es. O sea, qué buena intro, quedó bastante Gracias. bien. Entonces, empecemos con los conceptos típicos, ¿verdad? Como el de neurotípico. ¿Qué es una persona neurotípica? Levante la mano, ¿quién de aquí es neurotípico? Que digan, a huevo, yo soy neurotípico. O sea, que no tiene ni Levánteme la mano, sin vergüenza. Colecciono Funko. Ay, ahora resulta. ¿Y quién? Voto Levante a la la mano, ¿quién es derecha. neurodivergente? Entonces, ¿por qué lo neurodivergente es lo nuevo típico? Entonces es lo típico, ¿no? Pues bueno, obviamente los neurotípicos son los que no se salen de la norma, ¿no? Lo que consideramos común, lo que es la mayoría de personas, ¿no? Esto Pero- suena como muy subjetivo, Sí, porque podría ser un espectro. porque lo es. Y es importante que sepan que tanto el término neurotípico como neurodivergente, dentro del máximo manual de condiciones médicas psiquiátricas, que es el DSM-5, no existen estas definiciones. Es más bien una cuestión política que también es muy válida para hacer presente pues las diferentes formas de ver la realidad de nuestro cerebro. Sí. Pero el término médico sería
un trastorno del neurodesarrollo y que entraría en el espectro de la neurodivergencia. Pero también hay que entender que neurotípico viene para hacer contraste. O sea, en realidad la gente neurotípica no dice, yo soy neurotípico, así como, ¿ustedes gente sabían que alosexual. existía el término alosexual? ¿Saben ¿No? que son Los que les gustan alosexuales? la marca Alo. Alosexual es una persona que es capaz de sentir Atracción sexual. atracción sexual. Es lo opuesto a la sexualidad. Entonces, Es el contraste. El término alosexual surgió para poder hablar de la asexualidad, no Ok. para que la gente se considerara personas alosexual, cisgénero. como el cisgénero. Como cisgénero surge para hablar de las identidades trans. Entonces, neurotípico surge para hablar justamente de las neurodivergencias. Es el contraste, pero también es un espectro, ¿sabes? Dentro de la alosexualidad están los sex positive. Ay, Lo- ¿cuánto sabes? Pero, bueno, alguien que es neurotípico no significa que no tenga problemas y que su mente todo bien y que no tenga problemas de salud mental. Simplemente habla de que su proceso, su desarrollo neurológico no suele desviarse significativamente del promedio, ¿no? Eso es lo normal, lo demás es deficiente, retrasado y subnormal. Exacto. Pues- ¿no? Entonces, por eso suceden cosas como vamos a amarrarle la mano a los zurdos aquí en la espalda para que no escriban con la mano incorrecta, porque eso es del diablo. Luego terminan gobernando los países. Justo. Los zurdos. Y eso le pasó a mi abuela. Puntos malos por las pinches, ¿cómo Que se llama? votar por la- Monjas Ah. culeras que le amarraban la mano para que no escribiera con la mano izquierda. Puntos buenos porque se hizo ambidiestra. Ay, perrilla. Cuando decimos lo normal, es una categoría muy elegante para ser discriminador, ¿no? Podría ser. Mucho antes de tener el diagnóstico de TDAH, sabía que no encajaba. Y hubo una frase que escuché por allá de la preparatoria que era que lo que no encaja, resalta. Y entonces fue como que dije, eso me gusta, eso me gusta. Y ya, y luego Yo doy unas esa. resaltadotas bien. Yo esa. Cochinos. Pero luego lo malo de lo normal es que suena una palabra muy neutral, que muchas veces es una categoría de poder disfrazada de sentido común. ¿Sabes? Justo eso es lo... ¿Será que esa es también mi personalidad? Y por eso les digo, la personalidad de un individuo se basa en tantas cosas, no nada más en su diagnóstico. Y sí, por mi personalidad, esta historia, sé que esas historias venden cuando uno es pobrecito y se supera y viene desde abajo y es que me hacen menos. A mí, y yo voy a hacer esa contraparte de ustedes, a mí sí nunca me gustó como esa parte de decir, o sea, yo puedo porque no soy cualquier perra, soy la más perra, como diría vota por Blanca Vergel. Entonces, sí O sea, tenía de la yo mis, meritocracia. ¿cómo se llama? Mis asegúnes desde niño, pero decía, pero yo puedo con esto, o sea, a pesar de, yo puedo superarme. Entonces, como buscar, para mí en su momento, sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero buscar pretextos, yo trataba de evitarlos, pero sé que no para todos significa lo mismo. También, cuando hacemos análisis desde la filosofía política, hablamos de cómo funciona en colectivo, ¿no? Y una cosa es lo que puede hacer un individuo y otra cosa es el análisis de un sistema estructural. La neurodivergencia, que también es una entidad política que habla desde sistemas de opresión. Entonces, por eso vamos a hablar desde la política. ¿De dónde viene el término neurodivergente, Mariana? El término neuro... Ay, Sí, ya empezó, sí. Sí, ya empezó. Un aplauso para la dislexia de Mariana. Es real su dislexia. Sí, es muy grave. A mí me obligaban mucho a leer en voz alta. Yo pensé, a mí me ligaban los labios de abajo. No, a mí me hacían leer lo mismo 100 veces en voz alta, ¿sabes? Lee esto 100 veces, 100 veces, 100 veces, 100 veces, hasta que lo leas de corrido bien. Porque cuando yo tenía 10 años, todavía leía como leen los niños chicos, que yo no podía leer de corrido. O sea, yo leía haciendo el sonido de las letras, ¿no? Así como vas leyendo, entonces yo leía así, r, i, a, haciendo el sonido de la letra. No podía leerlo así de corrido. Pero ya puedes. A veces. Vemos, ahorita vamos a checar. A ver, te escuchamos. Bueno, la palabra neurodivergente,
Es la corrección política de, o sea, de... Trastorno del neurodesarrollo. Del neurodesarrollo. Bueno, no surgió por razones de corrección política. Para no decir trastorno, para no decir déficit, sí, para no decir enfermedad. que tenías un defecto, ¿no? Pero no nació por eso, en realidad. No nació por eso, nació como para... O sea, yo sí me identifico como alguien loquito. O sea, yo ya me acepté. O sea, yo sí soy alguien loquito y Alguien sí, dañado. sí me considero alguien trastornado. Entonces sí estoy trastornado. Entonces, ¿por qué ver a la palabra trastornado como algo malo? ¿No sería más bien empoderarnos así como la palabra gorda? Creo yo. Hay personas que genuinamente sí están trastornadas y no solamente la persona, sino todo su entorno familiar. Si no, pregúntenle a mi novio que está acá atrás, que seguramente está escuchando. La principal manifestación del TDAH del adulto son problemas de pareja. Son 5. La principal es problemas de pareja en el TDAH del adulto. La segunda es problemas viales, tienen muchos accidentes. La tercera es problemas con la autoridad, ya sea con tu jefe inmediato, con tus papás. Yo ya llegué hasta con la presidenta de México. Oye, ¿qué nivel? Oye, sí, bucket list de la vida, que te hagan un capítulo de la Rosa de Guadalupe. la Rosa de Guadalupe. Todavía no hace eso, check. Pero que te mencionen en la mañanera. Eso. ¡Guau! ¡Felicidades! Un aplauso, lo mencioné en la mañanera. Número 4 es la de... Ay, mira, se me acaba de ir la onda. Fíjense que, curiosamente... Y ya cambió de tema. a partir de que Y el otro. A partir de que empecé con el medicamento, se me va más la onda. Antes como que lo tenía más, todo mucho más clarito. Como cuando está desordenado tu cuarto, pero Ay, tú sabes pero ya dónde está cada sabes dónde cosa. está, exacto. Y ahora está todo ordenado. ¿Y tú qué? ¿Por qué lo pusieron en Ya cajones? me acordé cuál es la otra. La otra. El problema con adicciones. Esa es la otra. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que aseguran que de cada 10 personas que son adictas al tabaco, a la marihuana, al alcohol, 3 probablemente tengan un trastorno en el neurodesarrollo. Sí. Entonces, porque tú estás hablando y Hay que apagarlo. con las drogas. Sí. Podemos ir por partes. Sí. Regresando a... Es que a ella le gusta ir todo por... Ay, sí, perdona. Yo también soy así, pero luego sí se me va. Pero sí regreso. No, a mí Ahorita interrúmpanme, vamos a hablar del mí TDA. interrúmpanme. Ahorita. Pero regresemos a lo político. No, es que había dos cosas que dijiste hace bastantes Ah, bueno. minutos atrás. A ver, ¿de cuál? Una era que si podía ser un trastornado, podía ser algo empoderante. Ajá. Y es verdad que muchísimas personas a lo largo de la historia han agarrado etiquetas que han sido usadas de manera peyorativa, pero para empoderarlo. Y por eso se empodera la categoría de puta, y por eso se empoderó chicanos, porque era peyorativo, y por eso puto también se empodera. Sin embargo, es una propuesta colectiva, ¿no? Cuando algo está todavía atado a lo peyorativo, que en este caso algo de trastorno está atado a la patologización. Y eso todavía no se hace la distinción. Entonces, alejarse del concepto de trastorno es la intención de que al hablar de eso no simplemente se patologice, ¿no? Ok. Sino también se entienda de que en realidad, ¿qué es lo normal? Entonces, lo interesante del concepto de neurodivergencia es que surge de personas que dijeron, un momento, pues es que en realidad hay muchas maneras en las que los cerebros están cableados y todos esos son conceptos válidos. Es que, ¿sabes qué? Yo sí soy más de no te rindas, campeón. Vamos, que eso no te defina. Tú puedes más que un cerebro distinto. Es lo que yo creo. Pero está bien, pero sí entiendo de dónde viene esto sí. de que se trate de evitar la palabra trastornado. Es que, por ejemplo, a ustedes les dicen trastornados, a mí me dicen pendeja. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el término neurodivergente no surge para hacer una corrección política de trastornado. No surge realmente para no decir déficit o enfermedad mental. En realidad surge como un propósito crítico. La idea era decir, un momento, ¿por qué existe una categoría de normal impuesto por sistemas médicos y sociales que son muchas veces capacitistas, ¿no? Entonces, de hecho, fue una activista estadounidense, ¿no?, la que acuñó el término. ¿Sí quieres que lea su nombre? Sí. ¿Segura? Kasein Asasumasu. Muy bien, un aplauso. Te pasabas mal en la primaria, pero llegabas en tus sueños y soñabas que una audiencia te aplaudía cuando leías. ¿Qué decía maestra Artemisa? Que nunca iba a leer en voz alta en público. Entonces, esta morra justamente era una activista, era autista,
y era epiléptica. Y ella básicamente acuñó el término apenas en el 2000, o sea, hace Es nada. supernuevo. Realmente es un término muy, muy nuevo. Y lo que ella se inspiró en otro concepto que de hecho llegó antes, que es la neurodiversidad. Y la neurodiversidad previamente fue acuñado por una socióloga llamada Judy Singer, que ella buscaba justamente una manera de no patologizar las diferencias congénitas, ya sean congénitas o adquiridas, ya sean temporales o permanentes, de nuestros cerebros, no como trastornos, sino como diferencias en los variamientos del funcionamiento neurológico humano, ¿no? Es así como de, güey, o sea, somos distintos. Pero puede funcionar igual el cerebro. O sea, puede tener distintas aristas, Claro. pero de todos modos rendir igual. O sea, al Sí, final claro. es como el arroz. ¿O Puede no? haber, por ejemplo, acá este año justamente en Países Bajos, en Holanda, se llevó a cabo el 10º Congreso Mundial de TDAH, para personal del área de la salud. ¿Y saben cuándo fue el primero? Apenas en 2008. O sea, realmente es el hablar de estos temas Es súper tiene nuevo. poco tiempo, incluso dentro de la misma área médica. Sí. Hay muchos psiquiatras que no diagnostican TDAH y por eso les decía, si sospechan en este momento de la historia en México 2025, conviene más ir con un psiquiatra que hizo medicina a sus 7 años, los 4 de psiquiatría y 2 de psiquiatría del niño, porque ahí ven el desarrollo del cerebro desde que nace. Entonces conviene más ir a ver a un psiquiatra de niños si es que sospechas que puedas tener TDAH o autismo, que ir solamente con un psiquiatra. Porque, por ejemplo, yo para llegar a mi diagnóstico visité primero otros 3 psiquiatras, o sea, ya había pasado por 3 psiquiatras y 3 psicólogos que me vieron en su momento por cosas distintas y que no los juzgo, más bien estaba enmascarado mi TDAH por ansiedad, por depresión, por otras cosas. Y hasta que llegué con la 4ª y que llegué por... ya me acordé cuál era el otro punto. ¿Sabes por qué llegué? Ya me acordé. Porque justamente esta psiquiatra, aparte de ser médica y ser psiquiatra, es somnóloga. Y mi manifestación era Falta ¿cómo de se llama? sueño. El trastorno del sueño. Yo tenía insomnio. ¿Y saben qué me llevó a buscar ayuda en el insomnio? No era tanto, o sea, porque yo ¿Tu estaba... pareja? No. O sea, yo estaba desde hace 10 años, 9, 10 años, estaba tomando quetiapina y de unos años para acá pregabalina, que son 2 medicamentos que como efecto secundario es que dan sueño. Sin embargo, este músculo, a pesar de que llevaba 4 años haciendo ejercicio, no se veía. Y la panza nomás no se me bajaba. Y yo decía, esta no es panza normal, no se me bajaba. Pero ¿saben cuál es otro efecto secundario de la quetiapina y la pregabalina? El aumento de peso. Y entonces yo decía, a ver, estoy comiendo correctamente, estoy durmiendo Me pasó. bien, estoy haciendo ejercicio 2 horas y media diarias, hago ejercicio de fuerza, de cardio, hago todo y ya mejoró mucho mi síndrome de intestino irritable y no bajo de peso. Y entonces fue cuando dije, a ver, piensa como internista, dije, pues es la quetiapina. Pero yo, a pesar de ser médico y ser especialista, dije, no me la voy a quitar solito, mejor voy con una somnóloga que es la especialista en el sueño. Pero todo esto salió porque pasé por 3 psiquiatras y nadie me había diagnosticado. Por eso es importante entender que incluso los psiquiatras, porque al ser los expertos del cerebro, en cuanto a su funcionamiento, no tanto como los neurólogos, aún así puede escaparse por eso. Y esto salió también por lo del Congreso, que el primero fue en 2008. Así como tú dijiste que el término salió en el 2000. Pues es que algo interesante de que el término sea tan reciente es que, por ejemplo, tengo un amigo que me dijo por primera vez que era afantástico. ¿Han escuchado el concepto de afantasía? ¿No? He escuchado el de anedón. Cierren los ojos, todos, cierren los ojos. Imaginen un arco iris. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien levante la mano quien no lo puede ver? ¿Tú no lo puedes ver? No puedes imaginar con imágenes. Eso es afantasía. ¿Tú ya sabías que tenías afantasía? Ok. Son ciegos mentales. Ay. Con todo respeto. La gente fantástica sí puede imaginar, porque es como pensar que un ciego no puede imaginar. Simplemente procesan la información como los ciegos, solo que sí pueden ver. Entonces, lo interesante de este tema y por qué lo traje a colación es porque el término fantástico surgió hasta el 2015. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no piensa que piensa diferente a los demás. O sea, ¿cuántas veces te has preguntado si todos tienen diálogo interno? Hay gente que tiene diálogo interno, hay gente que no tiene diálogo interno. Generalmente todos pensamos que somos la norma y si hay algo raro, piensas que son problemas de comportamiento, que justamente es lo que pasa con las neurodivergencias. Tú no dices, es neurodivergente, dices, es huevón, es pendejo, es no sé qué, son niños que no se comportan, así. Entonces, por eso surgió hasta hace poco el término de afantasía, porque la gente no considera que no es la norma y justo la gente no entendía
que no era la norma y que en realidad no ser parte de la norma es más la norma. Es la campana de Gauss. En realidad te das cuenta de que solo ciertas personas están aquí, pero todo es un espectro. Sí, habla como Surge la idea de que surja el término de neurodiversidad y neurodivergente. La idea es entender esto no como cosas que hay que corregir, sino simplemente variaciones del funcionamiento, ¿no? Y la idea de que no todos los cerebros funcionan igual, y eso no está mal. Eso no es inherentemente malo. En palabras del neurocientífico David Engelman, hay tantas conexiones en un solo centímetro cúbico del tejido cerebral como estrellas en la Vía Láctea. Hay más culos que estrellas. Hay más culos que estrellas. Fíjate que no. No puede haber más culos que estrellas porque hay más estrellas que granos de arena en el desierto. Ay, arruinando los dichos parte 3. Pero, entonces, si hay tantas conexiones neuronales y todo eso varía, depende de lo que comes, de cómo naciste, de cómo te socializaron. O sea, las variaciones son teoría de caos. Son teoría de caos. Entonces, no debería haber un único modelo humano a partir del cual cada persona es una variante. La especie humana incluye a todos los individuos que lo conforman y, por lo tanto, hay ahora sí que diversidad. Eso es neurodiversidad. Es como la biodiversidad. Así como hay muchos ecosistemas, hay muchos cerebros diferentes. ¿Se entendió el término? Como los LGBT, que también son raros. Sí, los LGBT. Y por eso hay activismo de la neurodiversidad, porque muchos sufrimos discriminación. ¿Sí te discriminaban? Claro. Yo hasta yo La misma. maestra dices, ¿cómo se llamaba la maestra? Artemisa. Ay, maldita Artemisa. Ah, Todos tenemos una Artemisa. maestra que la mía se llamaba Rosa María. Maldita Rosa Aparte, María. siempre fui de 10. La única materia que reprobé fue en tercer bimestre de tercer año de primaria y fue por una maldita bota navideña, que esa es otra de mis manifestaciones. Soy muy malo con lo manual, o sea, con esto. Y te o quedó sea, fea tu botita. Sí, y me puso 6 la desgraciada, no se me olvida. Cuando mi papá tuvo cáncer de próstata, que lo llevé al IMSS, pues que me encuentro a la maestra Rosa María ahí. Y ya ahí sí ya me quería saludar, que era mi alumno estrella, que ¿Y todos se acuerdan de la bota? Sí, y después vi el video y como es o sea, vive muy cerca de la casa de mis papás porque vive en San Martín, pues no les fue a reclamar. Que por qué andaba diciendo esas cosas de que me había reprobado, que después de que me fue a saludar ahí en el hospital. Ya, no, o sea, pero pues ni modo. Mentiras no, dije sí me reprobó. Y le caía gordo. Entonces hay bastante activismo de la neurodiversidad, de las neurodivergencias, porque pueden ser vistas como entidades políticas, ¿no? Podemos analizar todo esto, que tienen discriminación estructural, sistémica, y por lo tanto hablan de la resistencia y la disidencia. Básicamente, la idea es cuestionar lo que se supone que debe ser normal y válido, ¿no? ¿Sabían que existe una bandera neurodivergente? A ver, la neta es que esto del signo del infinito, eso es nuevo. Pero, por ejemplo, antes era el rompecabezas. Y antes sí. era el color azul para el autismo. Entonces, pero, por ejemplo, ahorita en el último podcast que hice justamente hace como 3, 4 capítulos de autismo, mi equipo de producción ocupó la imagen de rompecabezas. Pues no se sintieron ofendidos que porque ocupaba el de rompecabezas y no ocupaba el del infinito. Y yo, maldita, o sea, pues no, que cada cerebro es distinto, ¿qué tal si? Pues qué tal si. Entonces sí, luego también se andan ofendiendo por todo. Sí, claro. Pues sí, o sea, realmente creo que la conversación política de calle es muy castrosa. O sea, hay mucha banda que... Yo no sabía, hasta que yo empecé a ver los de TDAH, y fue hasta que saqué el primer video de TDAH hablando, que sabía que existía el término de altas capacidades, que yo no sabía dije, ¿qué es eso? Pero justamente lo mismo que tú decías, es que para mí eso siempre fue lo normal. O sea, los que me siguen saben que tengo muy buena memoria, y en este maldito sistema capitalista y de educación en México, sinónimo de inteligencia es tener buena memoria. Entonces yo tuve siempre ese privilegio de sacar 10, pero yo sacaba 10 no porque fuera súper inteligente. O tal vez sí entraba en el espectro sino de ser porque tu inteligente. cableado estaba Exacto, acomodado estaba de la manera precisa para acordarme de todo, pero realmente hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, claro, yo hablo desde un privilegio donde no sufrí este estigma tal vez que la maestra Artemisa te hizo. Tal vez haces... Yo hubiera sido tu rival, amiga. yo te hubiera hecho bullying. Maestra, ¿no quiere que yo lea mejor? ¿Te ves? Tú eras... Eres mi enemigo. Sí era de esos. Y eras de los que le recordaba que había tarea a la maestra, ¿verdad que sí? Sí. Pero Claro que sí. Te hubiera dicho, no,
tiene que leer ella, porque ella es la que no sabe. Así te hubiera dicho, porque así pasa. Bueno, pero regresando a la bandera, algo muy interesante es que hay muchos vínculos entre la neurodivergencia y la comunidad LGBT. Ay. Entonces, han hecho muchos análisis. Por ejemplo, el representante de The Brain Charity del LGBT, que es John Anderson, hizo un análisis al respecto de por qué había tanta unión entre la neurodivergencia y la comunidad LGBT. De hecho, cuando tú vas a marchas, luego encuentras el contingente de los neurodivergentes en las marchas de la por comunidad. otro lado. Sí. Ay, mira por acá. Está bien curioso cómo es muy común que gente diagnosticada con autismo tiene significativamente más probabilidades de identificarse como miembro de la comunidad LGBT. Hay más probabilidad de que se identifiquen como trans o como asexuales. Entonces, pues sí, se ha hecho mucho análisis de por qué. O sea, todavía no hay como una propuesta muy clara, pero algo que sí... Yo he de imaginar, pues porque Ajá. somos más diversos de mente, entonces como que no estamos justamente en la caja. Y si pruebo eso, Justo. y si eso también, Justo. pues esto también. Digo yo, pero no sé, a ver tú, Sí. ¿tú por qué crees? No, pues la teoría predominante es que, pues sí, ambos rompen con la categoría de lo que supuestamente es normal, tienen experiencias compartidas de incomprensión y de marginación, son luchas que han sido patologizadas, ¿no? Y tal vez también nos damos cuenta de que hay mucha más propensión a ser parte de un espectro incluso sexual. De hecho, por eso también es más común que la gente LGBT sea gente que sean más kinkies. Y entonces es así como de, pues claro, que los gays son más pervertidos, Promiscuos. son más promiscuos. Cochinos. Y no, la realidad es que... Este honk. No, la realidad es que si tú desde el principio, pues como que tienes que cuestionar tu sexualidad, pues te abres más a explorar otras realidades, ¿no? Entonces es como si desde el principio tú te empujan a tener que analizar y no eres parte de la norma, pues dices, no, pues me abro más fácilmente a otras posibilidades. También. La cosa es que con este tema muchísima gente nos escribió así de, ¿por qué quieren venir a opinar sobre neurodivergencia sin un especialista psicólogo? Y punto número 1, pues sí fuimos al psicólogo, pues lo pasamos primero. Sí, lo pasamos primero. A mi Quique, saludos a mi Quique. Ah, sí, trajimos a un psicólogo. Vino a decir cochinadas. No, sí tuvimos asistencia de psicólogos, pero lo interesante es que a lo largo de la historia se piensa que hablar de neurodivergencias es hablar de psicología o psiquiatría, y ya les explicamos que originalmente los términos vienen del activismo, vienen de la política. Y de hecho, una gran conversación de estos temas no viene de la academia y no viene de la clínica, viene justamente de la historia y de cómo a lo largo de la vida pues nos han querido decir esto es lo normal y no todas las personas entran en esas categorías, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, existe una corriente teórica que se llama cripistemología. ¡Ay, las palabras grandotas! Básicamente, analiza cómo cambian las reglas del saber cuando viene desde un cuerpo o una mente discapacitada, neurodivergente o no normativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, como a lo largo de la historia, los hombres eran los que querían hablar del cuerpo femenino. Y decían, no, pues nosotros vamos a explicar el cuerpo femenino. El útero es un animalillo que se mueve por ahí y no existe el orgasmo femenino y está loca y necesita que le den... Sí saben que, de hecho, La palabra histeria. el origen de los vibradores era porque originalmente decían que las mujeres eran histéricas. ¿Y qué hacía que una mujer fuera histérica? Que no le hiciera caso al marido, que no hiciera no sé qué, que no se... ¿Y qué necesitaban? Pues que les dieran, que les llegaran, Es que que les dieran ¿no viste un... Norferatus del 2024? Ajá. Si vieron Norferatus del 2024. Sí, pues ¿qué no ves que la protagonista también? La palabra histeria es de hísteros, de útero. Entonces por eso le hace, y ponía sus ojos y... De hecho, por eso estuvo nominada a Mejor Actriz por sus ojitos como de huevo. Por eso es que les tenían que dar ahí su... Así de, ya me Justo. diagnosticaron con histeria, me tienen que dar mi tratamiento. Entonces, pues básicamente, justamente hay mucha de la conversación política, se trata justamente de cuestionar la mirada neurotípica, que justamente desde la mirada neurotípica es que tienen las observaciones oficiales y médicas, cuando realmente hay muchas cosas que se pueden reformular desde la experiencia vivida. Ahora sí que lo personal es político, ¿no? Pero sin dejar también la parte... O sea, porque era lo que decían cuando justamente hablé de autismo,
con el doctor Mauricio, ay, que no, ni modo, doctor, usted sabía que yo soy bien chismoso y digo las cosas como son. El doctor Mauricio es médico, es psiquiatra, es psiquiatra y su especialidad es trastornos del neurodesarrollo, sobre todo TDAH, pero también autismo. Entonces, empezaron a criticar, ¿por qué están hablando de autismo si no son autistas? Y yo así de, en primer lugar, amigos, como si dijeras, ¿por qué están hablando de geriatría si no son viejitos? ¿O por qué están hablando de ginecología si no son mujeres? Entonces, no, amigos, ¿por qué están hablando de oncología si no tienen cáncer? Pues no. Entonces, y lo que no saben, y eso es lo que vamos a hablar con él, el doctor está en el espectro. Entonces, la gente, o sea, que no lo ande diciendo es otra cosa, pero, y yo también estoy en el espectro, que ahorita más adelante estaremos hablando sobre eso, pero pero la gente cree que, o sea, sí entiendo esto, que la necesidad de también tener la realidad del paciente o de la persona que vive con la condición, pero sí tenemos que entender que en temas médicos y en temas farmacológicos y de seguimiento, no necesariamente la persona tiene que vivir con esa condición. Por eso, pero esta queja viene porque esa es la norma. Generalmente la norma es verlos como objeto de estudio. Exacto, y aparte Nadie está diciendo que... No, los doctores también son bien sangrones y son bien estigmatizadores. O sea, también andan nada más juzgando. Y capacitistas. Capacitistas al personal, que le dicen que diabético, que hipertenso. No. Entonces sí, entiendo también esa parte. Sí, justo. Le digo que yo, de los dos. Entiendo los dos puntos, bro. Sí, entonces concuerdo contigo en que hay muchas maneras de observar una misma idea, una misma realidad, pero justamente aquí la propuesta es que también es válida la realidad desde la disidencia y desde la perspectiva personal, ¿no? Entonces, por eso todas esas personas que nos decían, ¿cómo van a hablar de eso? Es así como de, porque una gran parte es ¿Por qué hablas política. de perro si no eres perro? Ajá, entonces... Una conversación es así como, pues es que es como si le dijeras a todas las personas que son activistas de las neurodivergencias que no pueden hablar de eso si no son psicólogos, y pues no, ¿no? Entonces, la idea y lo que tú decías, porque tú decías, no, pues sí, una idea es política y vamos a empoderar y así, pero hablar desde la política no quiere decir empoderar, no necesariamente, porque la idea no es romantizar toda la neurodivergencia y decir, ay, son bien cool, los divergentes son un superpoder, son los que tienen un superpoder, y más con toda la representación en las series, que si nos ponemos a ver las representaciones de gente que es, a ver, recuerden a un neurodivergente en una serie. Sheldon, ajá. The Good Doctor. Pero si te das cuenta, casi todos los que mencionaron, como Sheldon de Big Bang Theory, Sam de Atypical, The Good Doctor, casi todos son personajes blancos heterosexuales que de alguna manera logran que su neurodivergencia se compense con una genialidad fuera de serie. Pues déjame corregirte, porque la gente pues no lee, por eso, por ignorante, así como siempre les digo, porque no lee. Jorge Luis Borges es un escritor, no me acuerdo si es uruguayo o paraguayo, pero es un escritor, el cual hay un cuento que es muy poco conocido, y aquí viene una experiencia que yo cuento. La primera vez que yo me sentí identificado en una historia fue justamente cuando me enteré de la existencia de Funes el Memorioso. Funes el Memorioso era una persona que era capaz de acordarse de la forma de la nube del 3 de mayo de 1845 y le conflictuaba mucho por qué no se parecía a la misma nube, pero de 2 horas después. Es decir, era capaz de acordarse de cada detalle y de cada punto clave en su vida alrededor. Y como Rain Man. Exacto, como pues esta gran memoria, como el síndrome del gran sabio, que es el que tiene de Good Doctor. Entonces, Jorge Luis Borges muy probablemente también tenía. No, definitivamente. Cuando yo señalé... Cuando yo señalé estos personajes es porque son los que la gente recuerda. La gente piensa, así en la romantización de la neurodivergencia, que la neurodivergencia tiene que venir con una compensación de una genialidad, ¿no? Bueno, sí. Entonces, en realidad, no necesitaríamos justificar la diversidad humana con un don, porque así no es como necesariamente funciona. Y por eso, lo que tú decías, en realidad, la idea no es voltear a ver que los cerebros diferentes son un superpoder. De hecho, la autora Judy Singer habla del lado oscuro de la neurodivergencia, donde también tenemos que ser conscientes que ciertos perfiles neurológicos pueden representar una amenaza para los demás en determinadas circunstancias, y por eso es una responsabilidad de la sociedad diseñar espacios adecuados donde podamos desarrollar que estas personas tengan capacidades para no dañarse a sí mismos y a otros. ¿Cuál sería, por ejemplo, en tu caso, Mariana, cuál sería tu lado? Tu lado oscuro. ¿Tu lado oscuro? La maestra Artemisa. Estoy grabando, ¿no? Soy muy mosca. ¿Tú?
Yo tengo TDA muy fuerte. Pero también quiero tengo tocar. tengo hiperfoco. Ella tiene TDA también, pero nuestros TDA sí son bien incompatibles Son luego. diferentes. Estamos trabajando y Mariana en su celular. Yo, Mariana, pero mira, este perrito. Sí, es muy así. Y también Sí, es soy muy de así. mosca, pero sí no que te escucho. Entonces, ¿qué personas son las personas neurodivergentes? ¿Y cuántas son? Es que esto es muy difícil de contestar. Muy cabrón, ¿sí o no? De acuerdo al manual del DSM-5, que es el máximo manual, sí las clasifica en sí. O sea, si traspolamos esto a medicina, los trastornos del neurodesarrollo está TDAH, autismo, dislexia con dislalia y el síndrome, si mal no recuerdo, de Ritz, que así es como los clasifica dentro de la medicina, pero efectivamente es como decir, por eso, por ejemplo, puedes tener 10 personas con diabetes tipo 2 y cada persona con diabetes tipo 2 se va a comportar de manera distinta, va a tener distintos medicamentos, insulina. Necesitar Entonces, diferente tratamiento, aunque ¿no? tengan la misma condición médica, cada uno se va a manifestar Justo. de manera Y distinta. de hecho, por eso el término no tiene una propuesta definitiva, porque como no tiene un manual de uso clínico, en realidad como es un término político, en realidad pues las categorías varían, ¿no? Hay gente que incluso mete a El Tourette. el Tourette Ah, y sí. pero No, sí es cierto, el Tourette también está en el DSM. pero mucha gente no mete cosas de salud mental como la ansiedad o la bipolaridad. Es un tema debatido porque muchos argumentan que los trastornos de ánimo como la depresión pues son algo que se pueden cambiar, ¿no? Cambian al momento de la vida, dependen mucho del estado emocional y del bienestar psicológico y por eso no incluirían dentro de la neurodivergencia, que es algo como innato, inherente, así de cómo está básicamente el hardware, ¿no? Todos tenemos un hardware distinto, ¿no? Entonces, supuestamente, del 1 al 2% de la población tienen trastorno, déficit de tienen atención. autismo, TDA pueden ser del 5 al 7% de la población, la dislexia, el 10 al 15% de la población, la discalculia y la disgrafia entre el 5 al 7% de la población, el Tourette, 0.5 al 1% de la población, y trastornos de aprendizaje en general, hasta el 20% de la población, ¿no? TDAH, ¿Es de del 5 al 1? 7%. ¿Quieren que les dé otro porcentaje? Efectivamente, de acuerdo a los manuales, en el DSM es del 5 al 7% de las personas y se subió porque antes estaba en el 3%. Y ahora, no es que ahora haya más, sino es que antes no se diagnosticaba. Justo. Es como la señora, es que ahora ya hay más cáncer. Y es que, ay, no sea ridícula. Siempre hubo cáncer, que antes no lo diagnosticaban, era otra cosa. Antes se morían de un susto. Ajá. exacto. Pero capaz que sí hay más cáncer, ¿no? No. ¿No hay siempre más ha habido- cáncer que hace 100 años? No, tú cómo sabes, ¿qué tal si no estaba diagnosticada? Es que sí, puede ser, o sea, Antes eran espíritus chocarreros. Lo embrujaron, lo embrujaron. Otro dato importante es decir, hablando de porcentajes, el 70% más bien, sí, del 100% de personas con TDAH, el 70% es hereditario. Es el principal factor de riesgo para desarrollar. Es decir, muy probablemente uno de sus dos papás de las personas con TDAH tienen TDAH. Eso, y se dan cuenta, y esto lo platicaba justamente con el psiquiatra, con el doctor Mauricio Leija, que muchos de estos papás que llevan a su hijo con el paidopsiquiatra los diagnostica indirectamente, porque se da cuenta, si el papá y el hijo tienen, la mamá es la que refiere muchos síntomas parecidos. Por ejemplo, de tus papá o mamá, ¿quién crees Mi que se lo papá tiene heredaste? TDA y mi mamá dislexia. ay, se te juntó Pasaron de ver. la cochinada de los dos. Pero, por ejemplo, tú tienes una hermana gemela. Sí. Y tu hermana tiene... Lo mismo. Ok. Pero es. ¿Y son homocigotas o heterocigotas? ¡Ay, qué es eso! Monocigotas. O sea, nacieron Monocigotas. en la misma bolsa. Sí, nacieron en la misma bolsa. Eso significa. Y ha venido a los otros shows. Nada más se que hoy hace no vino. pasar por ti. Como Ese si era el Iván y Mariana. Intentamos, Originalmente en lo uno de intentamos. estos quería que ella se subiera aquí y dijera desde el público, un momento, ella es una impostora, y se empezaran a Yo pelear. soy Silvana. ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, sí, eres Mariana! Y la otra es Silvana. Silvana. A ver, pero tú nos dijiste quién de tus dos papás tiene TDAH o Del TDA. Mi mamá tiene TDA. TDA. Que No el está término correcto es diagnosticada, TDAH. pero yo estoy segura que Ajá. tiene Por TDA. ejemplo, yo también, yo creo que mi papá es el que tiene. Sobre todo va a sonar muy mal, pero porque le entró mucho al. Ah, Mi mi jefe también le entró. también Le entró. A mi jefe. Ah, Y a la mota también le entra a la mota. Ahora sí, vamos a hablar del TDAH. Esta era la parte en la que íbamos a empezar a hablar del TDAH. Aquí, ¿hay alguien que no sepa qué es el TDA? Levante la mano. Sin vergüenza, no pasa nada. Ah, perfecto, allá por allá. No es cierto. Ahora sí, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Generalmente es un neurodesarrollo que comienza en la infancia y se caracteriza normalmente por algo que
gente llama falta de atención, desorganización, hiperactividad e impulsividad. Yo sé perfectamente que desde niña tengo TDAH porque yo perdía absolutamente todas las cosas que pasaban por mis manos. Ok. Todas. Yo no podía tener nada Mi que fuera hermanita. movible. Yo hasta la fecha, mira, yo necesito lentes. Solo los traigo para poder ver al público cuando me habla, pero generalmente me los quito porque sé que si los traigo aquí, en algún punto mi mano, solita, como si estuviera poseída, va a hacer esto y lo va a tirar y no voy a saber dónde terminó. Ay, dice ahorita como Kike bien parado. Entonces, todo lo que fuera movible se me perdía. Yo no podía tener chamarras, yo no podía tener aretes, yo no podía tener lentes. Yo tenía, Guardas. usaba guardas porque tenía odontología preventiva. Ok. Yo perdía guarda tras guarda tras guarda. Y mi mamá se enojaba y me hacía así, ¡conéctate con el mundo! ¡Conéctate con el mundo! Te Y hace yo, falta Jesús. Como mi Daniela no, Castro. no, cero, Pero- mi mamá atea, imagínate, no me presentó a Jesús y luego te conté de A. No, Ay, yo era súper atea. Yo no entendía a Jesús. Yo veía a un señor que sangraba, que era amigo de todos, y yo, oh, ¿por qué es tu amigo? Está ahí sangrando en la sala de la señora Marcela. Entonces, mi mamá me decía, conéctate con el mundo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo me puedo conectar con él? Jamás me conecté con el mundo. Ok. Yo Y mira, tuve... estamos acá ahora. Yo tuve que desarrollar técnicas específicas para no perder cosas. Entonces, por ejemplo, me ponía mi bolsita y no me la quitaba, no importaba qué. Ok. Entonces, lo que hice fue tener rituales, ¿no? Ay, satánicos. Queridos clientes, guarden mis cosas. Como yo no tenía conexión con mis manos, de vez en cuando también obtenía cosas. Ah, cleptomana. Ratera. Así Lo se le más dicen ahora. heavy con lo que he terminado es con el celular de una persona. Y le hablé a mamá y me dijo, mamá me contestó y me dijo que era un celular de su hijo de 10 años. Fui a devolvérselo, nunca entendí cómo llegó ese celular a mí. Pero bueno, lo devolví. El punto es que yo no tenía como conexión de mis manos con mis cosas y hasta la fecha paso una gran parte de mi tiempo buscando cosas. Siempre estoy buscando algo, siempre estoy buscando mi celular, siempre estoy buscando el sentido de la vida, el amor, las cosas que se me pierden, siempre estoy buscando algo. Y siempre tengo que tener una side quest, no importa si estoy en una fiesta, Ok. así está por ahí la chica llorando porque tiene un mal viaje y yo, ¿qué necesitas? Necesitas agua. Y voy y le busco agua porque necesito tener un quest. Ok. Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Y hasta qué momento te diste cuenta que esa forma tuya de pensar no era igual a la del resto? ¿En qué momento te cayó primero el 20? Y en segundo lugar, ¿en qué momento te lo diagnosticó? Me lo diagnosticaron a los 24 años, O sea, ya grande. ya grande. ¿Quién, Ajá. psiquiatra o psicólogo? Psicólogo. Psicólogo. Muy mal, porque los psicólogos no diagnostican. Y no nos va a mentir. No. La realidad es que eso, o sea, muy mal. O sea, pueden hacer sospechas diagnósticas. Después fui con un Ah, psiquiatra eso me y me parece. dijo que estaba de acuerdo con el diagnóstico, bueno. pero no me revisó. Ah, Solo ok. fueron varias conversaciones en donde te hacen como un historial clínico. O sea, por ejemplo, todas estas historias te dicen, sí, sí, pues sí. Entonces, el TDA generalmente tiene varias cosas muy comunes. El TDA tiene varias cosas. Problemas de atención, hiperactividad e impulsividad, distorsión del tiempo, o sea, ser ciego mental, ciego temporal, desregulación emocional, la paradoja del hiperfoco. Y vamos a hablar de cada una de esas. Hay más, pero pues como que ya las iba a mencionar y mejor las menciono de una por una. ¿Alguien aquí tiene TDA? Levante la mano. Que la correcto es decir TDAH, porque ya conozco ahí en los comentarios que van a decir, ¿por qué Mr. Doctor no la Porque no voy a estar corrigiéndola cada rato, se dice TDAH, pero ya vieron que no hace caso, entonces de todos modos le va a decir, es TDAH. No tengo problemas con conseguir instrucciones. Ok, yo también. Entonces, cuando uno piensa en TDA, ¿qué es lo que primero que piensa? TDAH. Sí. TDAH. Lo primero que piensas es que es gente con problemas de atención, pero en realidad no es simplemente no poner atención, sino que tu cerebro, imagínense que tuvieras muchos ganchos, hilos, y que te están jalando de un lado, que te están jalando del otro, y todo el tiempo te estás jalando, y es así como, ¡ah! Todo me jala la atención. Entonces, es como si tu cerebro quisiera estar en todos lados, porque el mundo es muy interesante, entonces cualquier propuesta de algo interesante es suficiente para que voltees a ver eso y no a Mariana que te está hablando, ¿no? Exacto. De hecho, el doctor Mauricio, vayan a buscarlo al doctor Mauricio Leje, que de verdad es muy bueno. Está aburridito cuando habla él solito, la verdad. Por eso lo invité a mi podcast, para que hable Leje. Se me va a deschongar acá, porque lo ven y es muy, muy bonito. Pero él sugería que más bien, más que
déficit de atención era un superávit de atención. Imaginemos que tenemos una pantalla de computadora y hay muchas ventanas abiertas y entonces justamente muchas al mismo tiempo y obviamente te vas a enfocar en la que sea más necesaria enfocarse en ese momento. Entonces por eso él sugiere que más adelante probablemente se le cambie a superávit de atención, más que un déficit de atención es un superávit de atención. Sí. Y se centra solamente en la ventana que es más importante para la necesidad de ese momento. Bueno, pero es que no siempre. O sea, a veces te enfocas en una y luego en otra y luego en otra y todos están corriendo al mismo tiempo y están jalando energía. Ese es el problema. Y eso lleva a otra manifestación muy común del TDAH del adulto, que es que un día estamos así, súper eufóricos y al día siguiente, Eso sí, se se llama fluctuaciones de energía. Exacto. Las fluctuaciones de energía son también comunes en el TDA, que de repente tienes como cierto nivel de energía, estás en el 100% y en unos minutos de repente ya estás en 0% y de repente se te bajó. Entonces, la gente con TDA... Pericazo. No hagan eso. No, chavos, no. Cuidado. No se rían. Mucha gente con TDA tenemos que vivir con esas fluctuaciones de energía. La otra cosa... Pero te das cuenta, por ejemplo, es que por eso es tan bonita la ciencia, porque eso le da mucha explicación a cosas. Yo de las pocas cosas que no encontraba sentido y que decía, bueno, a lo mejor sí tiene que ver con las vibras y con las energías, es que, por ejemplo, hoy me están viendo aquí muy contento y todo esto, pero acabando yo regresando de Puebla, voy a estar completamente callado y muy probablemente mañana no haga nada. Pero yo antes eso se lo atribuía a decir, pues es que la gente te roba energía. No, simplemente se llama disregulación o fluctuación energética, pero no tiene nada que ver con las energías o que con las vibras, todo eso. De ahí la importancia, por eso de siempre ir. Yo soy como los testigos de Jehová. ¿Conoce usted la atalaya? Yo. ¿Conoce usted la evidencia científica? Otro síntoma del TDA es la hiperactividad. Pero la hiperactividad no necesariamente es estarte moviendo todo el tiempo. Muchas veces es la hiperactividad mental. Entonces, la hiperactividad mental también se ve cuando alguien habla mucho. Pero Y problemático luego de hablar mucho, que luego dices cosas de más. ¿No les ha pasado? Que empiezas a contar a alguien. Eso tiene que ver con la impulsividad. Sí, Analízame, pero analiza. sí. Sí, es Conoce cierto. mi S. Pero te das cuenta cómo una lleva a la otra, o sea, el hablar mucho a la impulsividad y la impulsividad lleva a problemas justamente con la autoridad. Sí. O sea, Sí. todo va hilado. De la hiperactividad vamos a la impulsividad, que impulsividad no simplemente es querer hacer cosas imprudentes por el placer de hacerlo. Es verdaderamente luego no tener un mecanismo de stop en el cerebro. Entonces, simplemente hacer las cosas sin pensar en que existen las consecuencias. Pero esto vale la pena también llevarlo porque, por ejemplo, justo hace rato, esta frase me la dijo mi novio, me dijo, es que tú no te sabes callar, ¿verdad? Así, o sea, y al final sí tiene que ver con esta impulsividad de no me quedo callado. No me quedo callado. O sea, voy y hablo y voy. Pero justo cuando de pronto se lee así en la descripción de cada uno de los síntomas, pues se puede quedar como muy general. Creo yo que lo más importante es irlo aterrizando. Por Sí, ejemplo, claro. hablando de la hiperactividad, otra manifestación de la hiperactividad es justamente los trastornos del sueño. O sea, yo no me di cuenta hasta apenas que traté el insomnio, que genuinamente de niño yo no era, o sea, hay dos cosas que le admiro a mi novio. La primera es que es excelente ser humano, de verdad, es muy buen ser humano. Y la segunda es que tiene la capacidad de quedarse dormido luego. Se acuesta y... No, qué envidia. A mí de niño nunca ¿Es me pasaba neurotípico? eso. Sí, pero es que yo no me di cuenta hasta que dije, o sea, ¿cómo? No todas las personas cuando nos acostamos nos quedamos pensando como media hora en qué Que va a la pasar maestra mañana y autoriza. empezar a imaginar escenarios. Y ya cuando llegué con él dije, no, él sí se duerme luego. Y a mí ahora, hace 10 años se me empezó a manifestar más el TDAH, pues yo no podía dormir. O sea, literal yo le explicaba a mi psicólogo y psiquiatra que era como tener un pizarrón en blanco y todo el tiempo estar rayando, raya. Y con la tamoxetina, o sea, que es el medicamento que estoy tomando, como que es el borrador y se calla todo. Y queda blanquito el pizarrón. Y yo, ¡ay, órale! Qué chido se siente así no pensar mucho. Pero esa es otra forma de manifestar la hiperactividad. Sí. O ahorita que estoy así, hable. Sí, a mí la hiperactividad me da en que siempre tengo que estar haciendo como algo, un side quest. Y algo que sí me pasa muchísimo es que soy súper ciega del tiempo.
O sea, yo tengo una distorsión absoluta del tiempo. Las personas que me conocen saben que yo... Y el problema no es que no te interese el tiempo, no te interese el tiempo de las demás personas. Es que no entiendes cómo transcurre. Solo transcurre y siempre vives constantemente en el ahora, en el ahora, en el ahora, y el pasado es como memorias extrañas y el futuro es algo que está lejísimo hasta que está encima de ti, te cae de putazo. ¡Ah, ya es ahora! Ya tenía que entregar cosas, ya tenía que hacer cosas. Eso. Pero, por ejemplo, a ver, Mariana, ¿cómo? Para que luego dice, no la dejamos hablar. No, yo no quiero hablar. Siempre en nuestro podcast constantemente es, no dejan hablar a Mariana, y es así como... ¿Verdad que sí? Pues si no habla, ¿cómo voy a hacer que hable? A mí también luego me dicen, interrumpes mucho. Pues si el otro no habla, hay que hablar rápido aquí, así rápido. A mí me dicen todo el tiempo que interrumpo mucho, pero también porque yo constantemente tengo la estructura en la cabeza de lo que quiero hacer del podcast y casi todos son así y yo, ya se salieron del tema y voy a tener que editarlo y va a durar mucho y esto, así. Oye, Yo soy lenta y puntual. Soy como... esa lenta y puntual. perspectiva tuya, a mí también, o sea, si hay algo por lo que empecé a caracterizarme hace 10 años que se me manifestó el TDAH, fue porque de ser alguien que llegaba en punto de niño, que era así, del primero en llegar, yo solito me levantaba sin despertador, a ser la persona con o sea, a tardarme 1 hora, hora y media, por ejemplo, cuando yo, antes de iniciar el tratamiento para TDAH en septiembre del año pasado, cuando llegaba mi equipo de producción a grabar, podía hacerlos esperar hasta 1 hora para estar listo y comenzar a grabar. Pero porque en mi mente estaba pensando de tengo que hacer esto, a diferencia tuya que dices, bueno, yo no pienso en el futuro, yo sí sobrepensaba las cosas y tanto estar sobrepensando, como decía, bueno, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo, pero a su vez eso me paralizaba y hacía que no llegara a tiempo. Y esa, por ejemplo, te trae problemas en relaciones con los demás, pero también con tu pareja. Like, a ver, alce la mano de aquí. Yo like, es que aparte sí queremos like. Pero alce la mano quién sí tiene problemas con su pareja de TDAH que siempre está llegando tarde. Es que aparte eso es, deberían de hacer un congreso o algo, así como de alcohólicos anónimos, para que se den consejos y no se sientan solos, amigos. Voy a llevarles a mi novio para que le den consejos, porque luego dice, ay. Pues yo ya les había dicho que las 5 manifestaciones más frecuentes es los problemas de pareja, los problemas automovilísticos, problemas con la autoridad y el abuso de sustancias. Y obviamente el insomnio que también puede generar, pero para el resto, por ejemplo, en mi caso, yo como, o sea, y de verdad sí estoy poniendo atención y me sorprendió mucho lo que dijiste hace rato porque sí me pasó, dije, verga, o sea, mi forma de pensar no es la misma con la que todo mundo piensa, o sea, la forma en la que yo veo las cosas no la ve todo mundo. Entonces, pero ¿por qué te lo digo? Porque yo me acostumbré tan rápidamente a esta forma de pensar que a mí nunca me causó conflicto. Sí, claro. A mí. Pero la constante siempre ha sido, como les decía hace rato, mis problemas de pareja. O sea, ese es, sí o sí, ese es mi lado oscuro. O sea, de verdad, hay un poema de Jaime Sabines que dice, discúlpame o perdóname por ser tan difícil. Porque de verdad, ustedes me ven muy ajajajaja y muy chistosito. Ay, la niurca de la medicina. Pero ustedes no han vivido conmigo un solo día para ver realmente mi lado oscuro. Si no, pregúntenle a mi novio, que lo vamos a pasar ahorita para acá. ¡Que pase el novio! Porque vivir ya en el día a día con alguien con TDAH es como, ay, ustedes lo ven muy chistoso y ahí riéndose. Pero yo estoy muy loquito. La sigo cagando y la cagué en relaciones previas. Porque de verdad, repito patrones y patrones y patrones, como por ejemplo que me está hablando de algo, no sé, fíjate que el día de hoy a los niños, porque es maestro, ¿quieren chisme? El día de hoy pintaron de color amarillo y me está contando y yo, ay, fíjate que Bob Esponja es amarillo, vi un meme muy bueno y entonces se enojaba. Sí, se enojaba como de que, o sea, no me estás poniendo atención, o sea, te vale lo que te estoy diciendo. Y yo, o de pronto interrumpía, o de pronto, por ejemplo, eso es algo también muy común. Por ejemplo, me decía, bueno, ¿por qué eres tan fregón? O sea, sacas 10 y logras tantas cosas que te propones, pero cosas tan básicas como que te estoy diciendo que levantes tu calzón, no lo levantas. Si ya te dije cuántas veces que eso no va ahí y lo sigues haciendo, ¿cuántas veces? Pero, y es como decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tengo esa fuerza de voluntad para hacerlo? Y bueno, les decía que las manifestaciones son que, por ejemplo, yo las manifesté hasta de adulto, porque de niño realmente nunca tuve ningún problema. De niño. De niño no eras junkie. Yo era. ¿Qué dijiste? No, que si inhalabas el resistol.
Ah, no. No. Inhala otra súper recién. No, pero fíjense que yo era todo lo contrario al estereotipo del niño con TDAH, que es desastroso, que brinca, que va, es burrito en la escuela y todo. Al contrario, era como muy ordenado, llegaba a la hora correcta, yo solito hacía mi tarea, no me pedían absolutamente nada. En los niños donde más se manifiesta el TDAH es en la escuela o en su núcleo. En mi caso no. De hecho fui de 10 todo esto, pero les voy a confesar algo que no les había confesado. Mis papás, y esto es real, yo no sé cocinar. No, o sea, yo no preparo un huevo. Sí soy. No, pero genuinamente no sé preparar un huevo, no sé lavar la ropa, no sé prender la lavadora y hoy a la distancia sé que mis papás, todas estas cosas que tienen que llevar un proceso, que justamente es una de las características de las personas con TDAH, que tienes que sumar 1 más 2 más 3 y ahora ponle acá, que todo queremos luego impulsivos, así, órale, de un jalón. Todas esas cosas yo no las viví porque mis papás me protegieron tanto, que dijeron, como este es tan bueno en la escuela, no importa que sea malo con el ejercicio, no importa que no lave su ropa, o no importa que no tienda su cama. Mi mamá me lo hacía todo. Y hoy a la distancia, ¿sabes quién es el único que paga todo eso? Mi novio. Sí. No, amigos, ya me acordé. Y luego, si fuera de relajo. Yo estoy muy sorprendido porque de verdad me puse a leer mucho sobre TDAH ahora con el diagnóstico, porque quiero entender por qué no fui el prototipo de niño con TDAH, porque el TDAH no se adquiere de adulto. Es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, se nace con eso, pero no se manifiesta. En la mayoría de las personas se manifiesta desde la infancia, Sí, pero a mí me pasó. en los adultos, por ejemplo, en mi caso fue hace 10 años, tras un estrés suficientemente fuerte, un trauma emocional, un estrés por la residencia, por no dormir, por no comer, la constante presión hizo que se me detonara el TDAH. Pero entre los datos curiosos que uno lee cuando es sobre el TDAH del adulto, y ustedes me van a decir ahorita si es que vienen acompañados con pareja o con parejas que han tenido, se le hicieron encuestas a las parejas de personas con TDAH adultos. Y, por ejemplo, es muy común que a la consulta siempre llegue la esposa y diga, es que mi esposo y yo tenemos 3 hijos, pero él es el cuarto. Es decir, por lo regular las parejas fungen como padres. O sea, y la verdad es que, y yo por eso estoy muy agradecido, de verdad, con mi novio, porque de verdad me acompaña todo. Él es yo no manejo. O sea, podría mover la camioneta lo mínimo posible, pero yo no manejo porque o me distraigo o podría chocar. Entonces, siempre me está cuidando. Es quien está viendo al pendiente de la casa, al pendiente de esto. Yo soy solamente el proveedor. Así de, órale, tú, ponte a grabar videos y ya, es lo que te toca. Otra cosa que dicen que es común en el TDAH, Sí, eso. pero... gracias. A eso se le llama terapia conductual. Vas cambiando tus conductas. No, yo sí voy a terapia cognitivo-conductual. Muy bien. Toda mi vida he sido de esa escuela. Muy bien. Muy- Entonces, No otro... le digas a Quique, porque tú eres sistémica, ¿verdad, Quique? Sí, no, él es psicoanálisis, ¿no? ¿Dónde está No, Quique? ¿Ya se no fue? le digas eso. Es su peor enemigo, el Adrián Salama. Cállate tu boca. Saludos a mi Adrián Salama. Hasta Argentina, hasta allá. El siguiente es desregulación emocional. Eso me falta. Yo no me siento identificada con la desregulación emocional. No, No. amiga, no. Amiga, no. Yo, no. ¿Crees? No. Pero tú has visto que constantemente paso de estar enojada, estresada y triste. No, vas a estar como que triste y luego, bueno, pero continuemos, Mariana. Sí, voy como de tristeza a Felicidad. actividad, pero solo esas dos emociones. O sea, como que no suelo estar enojada o frustrada. No, o sea, sí estás, pero por periodos cortos y luego vuelves a estar Es que feliz, la entonces- disregulación emocional no tiene tanto que ver con estos cambios abruptos, tiene más que ver, por eso te digo que es más llevarlo como a la realidad. Yo la primera vez también, o sea, ahora en retrospectiva, yo decía, digo, hay muchos factores para que esto haya ocurrido, pero yo decía, ni modo voy a hacer algo que no le gusta a mi novio, pero es hablar del previo, que fue hace ya muchos años, hace Con 10 el otro. años, yo me cuestionaba mucho por qué me costaba, o por qué me dolía tanto. O sea, por qué yo veía
a la par de mis compañeros de la especialidad, porque hace 10 años estaba haciendo la especialidad, que había terminado con su pareja, pues sí le dolía, pero lo sobrellevaba. No los tiraba en la cama, no los tiraba hasta el suelo. Y esa es otra forma de manifestarse la disregulación emocional. O sea, como vivir muy intenso ciertas emociones. Entonces, esa es otra manera. Yo decía, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué lo tengo tan arraigado y no puedo? Incluso es incapacitante el poder hacer acciones porque esa emoción es tan fuerte. Y esa es otra forma de manifestarse la disregulación emocional. A mí me pasa eso, así no puedo en las noches, lloro así por los animales muertos, por los niños de la calle. Cosas que en teoría, Duele pues mucho. otras personas no. Sí, maten al perro. Y eso te indigna, ¿no? Así, bueno, a mí me mueve la indignación. De que, güey, ¿por qué no les importa, güey? Si está bien culero. Yo no me siento identificada con la desregulación emocional porque casi siempre estoy en la paradoja del hiperfoco, que esa es otra cosa que es común. Yo más bien me quedo clavada en una realidad y no salgo de ahí y no me sacan de ahí y por eso el tiempo pasa. Entonces, en Tecito de Calzón hago estos ensayos y paso 20 horas haciendo este ensayo y no me sacan de ahí, pero luego un día dejo de ponerle atención a esto porque hago lo mismo pero en videojuegos. Entonces tengo 150 horas jugadas en las últimas 2 semanas Ay. de 2 juegos que me acabo de comprar por mi cumpleaños. Entonces, Balatro, uno se llama Balatro y otro se llama Slay the Spyfire, me gustan los... ¿Cuál es el del castillo? Sí. Pero el punto es que ese es mi problema. Como luego caigo en ciclos de ludopatía. Porque me clavo mucho en los videojuegos. Es otra manifestación de TDAH Sí. del adulto. No adicciones. tengo ninguna adicción. Pero al juego, Sí, más que a los videojuegos. ¿cuál juego? No. No. No bebo mucho y no me drogo y no fumo. Ok. Pero los videojuegos, Sí. valí lo madre. mío es el agüita de Jamaica. A mí sí Si te gusta el sí glu, glu, glu. sí me da. Pero a mí también me da, o sea, pero a mí el hiperfoco sí me da también en cosas muy específicas, pero como que en mi caso es como en un proyecto como muy grande, decir, esto lo voy a hacer y ahora nadie me va a detener hasta que lo logre. Así de, ahora voy a destruir su escuela de grafología y nadie me va a Es que aparte me encanta porque todos los que no saben el contexto, ¿Qué pedo? ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay una muchacha que era conocida, era la grafóloga más famosa del país. Qué oso que haya una grafóloga famosa. Desde ahí estamos mal. Y entonces, Mr. Doctor dijo, eso es charlatanería porque es charlatanería, y ella se enojó. Y hubo una pelea legal que escaló hasta la mañanera de Claudia Sheinbaum. Ese es el contexto. Pero ahora ya su reputación quedó por los suelos. Sí. Tuvo su disculpa, pero tendrá validez, pero ciencia no es. Así acabé mi canción. Oiga, Las últimas 2 cosas que se ven mucho en el TDA son el laberinto de memoria. También hay mala memoria de corto plazo, buena memoria a largo plazo, pero mala memoria a corto plazo. Tenemos luego problemas para entender instrucciones, para los nombres de las personas. Problemas para empezar algo es así como una montaña gigantesca de cosas, una pared gigantesca. No es que no sepas qué hacer, es que es una carga muy gigante. Y por último, la epidemia de la abrumación que viene con la sobrecarga organizacional. Es simplemente de repente, es como que toda esa avalancha cae sobre ti y de repente te quedas invalidado y en tu mismo espacio. Y de hecho por eso muchas personas dicen constantemente, ahora todo el mundo tiene TDA, porque seguramente, aunque ustedes no tengan diagnosticado el TDA, les ha pasado algo de esto, ¿sí o no? ¿Sí o no, raza? Pues sí, porque casi todos somos procrastinadores, porque a veces llegamos tarde, porque es muy de llegar tarde, una cosa muy de mexicanos, pero la diferencia está en que independientemente que de vez en cuando te pasa y de vez en cuando pierdes las llaves, ahora imagínate que así vives y que tienes que sobrevivir todos los días superando que no puedes no vivirlo así y que toda tu vida has pensado que es porque tienes mal comportamiento o porque estás mal o porque no te conectas con el mundo o porque eres mala con mamá porque pierdes todas las cosas que te compra.
Y entonces te das cuenta de que no, que simplemente de verdad tienes un cableado que no solo es hardware neurodivergente, sino también incluso procesos hormonales que hacen que tengas que vivir esa realidad porque así lo procesas. Y no quiere decir que no hay manera en la que te puedes adaptar a la sociedad más funcional, pero pues sí tienes que encontrar la manera, ¿no? Como todo. Y a lo que iba con todo esto es que a lo mejor eso lo vemos como de manera independiente, pero ya uniendo se va manifestando como, por ejemplo, personas que comúnmente son corridas de su trabajo porque llegan tarde, porque no respetan la autoridad, el jefe les manda a hacer algo y dice, no, pero ¿por qué? Oye, pero ¿por qué yo voy a estar haciéndole caso a esa señora? Ya la presidenta te dijo que no le digas así, pero ¿por qué no? Entonces, es como siempre, es como constantemente ir como eso. El otro problema es los problemas de pareja que te generan, los accidentes. En el caso de Tecito de Calzón, si ven que dejamos de subir como un mes videos, es culpa del TDA. No, pero también, tienes toda la razón, porque tú decías, es que ahora ya la gente dice, es culpa de tal. Y no, la cosa no es buscar un justificante, la cosa es entender por qué sucede. Pero eso no te va a justificar, porque al final del día, pues sí estás quedando mal, al final del día sí llegaste tarde, al final del día sí le estamos quedando mal a la audiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí sí me ayudó mucho el diagnóstico, porque al final sí cambió al que ya, por ejemplo, ahorita voy con un psicoterapeuta cognitivo-conductual especialista en TDAH, pero sobre todo aquí decir, claro, ahora entiendo muchas cosas que toda mi vida, por eso me gustó mucho esa frase que dijiste, más que dar una justificación es dar una explicación y eso permite estar como más en paz y decir, claro, no era malo, era simplemente porque esto ya tiene un sentido. Entonces, esas son las cosas como del TDA, pero antes de terminar este bonito espacio, Mariana nos va a contar todo sobre la dislexia. Cuéntanos, Mariana. Bueno, la dislexia, pues obviamente es una dificultad del aprendizaje, bueno, no del aprendizaje, sí del aprendizaje, en el que te cuesta relacionar letras con sonidos, en cómo encajarlo. Por eso se da más cuando lees en voz alta, ¿no? A la hora de unir lo que estás viendo con lo que vas a decir. Y tenemos mucha dificultad. Voy a decir las cosas que tenemos, a ver si ustedes hagan check si tienen dislexia, si creen que tienen dislexia. Hagan check. Dificultad para leer, lenta y con errores. ¿Tú no fuiste con terapeuta de lenguaje? Sí, pues obviamente mis papás me llevaron porque dijeron, no mames, ya tiene casi 12 años y no sabe. Pero miren, ¿quieren que les cuente otro chisme? Mi hermano, yo creo que mi hermano también debe tener algún trastorno del neurodesarrollo porque tuvo... Exactamente no sé porque mis papás no se dieron cuenta hasta los 7 meses, se les hizo raro que no tuviera la cabeza. Afortunadamente ahorita ya es una persona normal. Pero ¿por qué digo esto? Porque mi hermano también tenía problemas para hablar. ¿Y saben qué hicieron los ridículos? ¿Tú crees, chiquis? Diría mi Damián Cervantes. Lo que hicieron, pues no lo llevaron allá. Hay un pueblo en San Martín Texmelucan que se llama El Verde, San Salvador El Verde. Y allá hay un santo que si le llevas una llavecita y se la pones en la boca, que con eso ya van a hablar. ¿Tú crees mi mamá de ridícula? O sea, por eso me siento con la autoridad de decirle ridículo a todos los demás. Y a mi mamá le digo, ¿por qué no le voy a estar diciendo? Porque, o sea, y en vez de que lo hubieran invertido en llevarlo con un terapeuta de lenguaje, lo llevaron ahí con el santito que según para que le abriera la boca. Eso es lo importante. Bueno, esa es una de las motivaciones de saber el diagnóstico certero, para no caer en esas charlatanerías. ¿Cómo sabes que no funciona? No, por reprobó cuarto de primaria y ya después ya no quiso estudiar. No, sí, de verdad. Digo, ahorita ya está estudiando porque pues, ya le vio que sí era necesario estudiar, pero ya tiene 30 años. O sea, él acabó a los 18 la prepa a duras penas. Voy a decir más cosas. Dificultad para asociar letras con sonidos. ¿Sabes? Por ejemplo, confundir la B con la D. ¿Sabes? Y la P y la Q. Y la A. Y la A. Y la B. Y la y todas la S, la C, no. Sí, luego saltarse palabras o líneas al leer. ¿Sabes? Que yo hago mucho eso, que yo me salto todo el texto. Pero me lo aprendo. Sí, pero constantemente. De hecho, por eso siempre me dicen, es que, ¿cómo que le quitas espacio a Mariana? Pero es que se saltó así y ya se fue por otro lado y lo dijo volteado. Y yo así de, no. Sí, entonces, me voy a caer encima de ella, perdón. Está bien, está bien. Me lo lleva haciendo la maestra Artemisa desde... Y luego
dificultad para entender lo que estás leyendo, ¿no? Asociar así porque te concentras tanto en leerlo bien que no tienes la comprensión de lectura. Yo trabajé tanto eso que yo ya tengo mucha comprensión de lectura. Claro que lo que alguien lee en 5 minutos, yo lo leo en 20, media hora, pero lo comprendo al 100. Eso. Unas por otras. También tienes discalculia, ¿no? También tengo discalculia, que van un poco de la mano con la dislexia. Que es Eso escucha mero alburero. Discalculia. Discalculia me está... Y también las personas que tenemos dislexia tenemos muy mala ortografía y muy mala letra. Uy, no. Sí, Alguien te va a tu analizar S. tu S. Sí que dirías fea S. ¿Es S o Z? También existe la dispraxia, ¿no? Pero tú no tienes Es dispraxia. la descoordinación. O sea, es cuando te cuesta coordinar. Cuando te cuesta amarrarte los zapatos o escribir o Pues fíjate físicamente. que sí tenía de niña, pero la trabajé. Yo sí fui mucho a terapia justamente de lenguaje, porque a mí también me costaba. Mi mamá me preguntaba, ¿qué hiciste hoy? Y le contaba así, me costaba resumirle una historia, ¿no? Era como que te contaba, no, pues caminé y luego pero... Luego volteé. O te voy a contar una historia. Es que estaba el otro día y no podías terminarla y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y luego compartes toda tu información personal, tu número de cuenta, tu clave bancaria, todas esas cosas. Y luego la discalculia es eso, confundir los números. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que confundo... Confundir los culos. También, ¿no? Confundo los valores de los números, o sea, no tanto el número. Para mí en mi mente veo el 1 y en mi mente vale 7, ¿sabes? Porque digo, ese era el que vale, ¿sabes? Así, se te mezclas. Ok. Y entonces también como a la hora de hacer cuentas matemáticas es como, a ver, concéntrate, ¿es 8 o 3? ¿Cuál vale menos? Y como Florinda Mesa, el 8 es mi número favorito. Porque si lo acuestas es un infinito. Tal vez es Ah. disléxica. Y si lo pones al revés es un reloj de arena. Y la bandera Oh, divergente. por Dios, no puedo cantar sin llorar. Pobre señora. Y hasta Al la pobre. fecha tienes como problemas con todo eso. A la fecha sí. Gracias. Se reparten mal las ganancias de YouTube. Yo hago la administración. Ah. Yo no podría. No. Luego acaban como las No, pero yo sí superpoderosas. No, yo sí lo trabajo y de niña fui obviamente a terapias. Solo por último vamos a explicar por qué hay más diagnósticos. Entonces, eso que decíamos, no, pues es que ahora ya hay más gente con TDA. Sí. Posiblemente sí hay más gente con TDA, pero también hay muchas cosas. Se supone, por ahí leí que 1 de cada 3 insectos son escarabajos. Ah, quién sabe, ahí sí no sé. No, pero Ah, sí, no sé, no. el punto es que, o sea, son demasiados. Igual y simplemente no te das cuenta de que son esa cantidad de escarabajos porque no lo volteas a ver. La cosa es que ahorita lo que están cambiando es que la gente está volteando a ver más la salud mental. Arriba los trastornados. Entonces, muy posiblemente, no es que ahora la gente por moda sea neurodivergente, sino que la gente siempre ha sido neurodivergente y que en realidad lo que es es menos común ser neurotípico porque de alguna manera solo es un porcentaje de neurotípico y entre los chiquitos, las minorías, que es toda la neurodivergencia, pues es más la cantidad de gente que es neurodivergente posiblemente. Yo como conclusión es, ¿sí me escucho ahí? Sí. Es pues que está muy bien ya tener un diagnóstico como tal, pero al final hay que ejecutarlo con un tratamiento. Como muchas condiciones médicas, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un componente farmacológico y no farmacológico. No le tengan miedo a los fármacos, porque si no van a salir como el Adrián Marcelo que dice, ay no, que su clonazepam, que su Valio, y juzga a las personas que toman fármacos, pero bien que se echan sus marihuanazos, o prefieren irse a echar sus ayahuascazos, o sus hongos, o sus sapitos. ¿Sabías que pesan el sapito? Y no como no da la Belinda, así lo hacen y les da su viaje. Lo lamen.
También, Pero a lo que voy es que no le tengan miedo a los fármacos. Es muy común que los niños, que los papás le digan, ay, ¿cómo van a medicar a mi hijo? Ay, ¿cómo le van a meter esa cosa? Pero 2 litros de refresco, así de cola. Entonces, no sea ridícula, señora. Entonces, no le tengan miedo a los fármacos y llevan a terapia cognitivo-conductual. Y también es importante que vayan a terapia de familia, o de pareja, porque muchas veces el contexto también se ve afectado por el TDAH. Entonces, esa es mi conclusión, Lolita. y por otro lado también, tengan mucho cuidado con los autodiagnósticos, porque últimamente ha habido un boom de algo que se llama cibercondría, así como la hipocondría. Imaginar síntomas. Entonces, de hecho, desde hace 20 años, muchos médicos especialistas están diciendo, por favor, no googlees tus síntomas, porque sí o sí vas a tener cáncer si te quedas con esa idea, ¿no? Entonces, lo que podemos entender es que tal vez no es tan terrible el autodiagnóstico porque es para muchas personas la manera en la que pueden abrirse a la posibilidad de entenderse de maneras que no creían que se podían entender, que es, pues sí, o sea, muchas personas llegaron con un autodiagnóstico de TikTok y decir, oye, sí, pues sí, ¿por qué me pasa esto? Y puede ser la entrada, pero que no sea el punto final, porque al final de cuentas las redes sociales vienen con un montón de desinformación, con cualquier babotas que agarra y que dice que puede hacer bajar de peso con escribir azul, y entonces pues mucha gente tiene internet, entonces no se queden luego con los autodiagnósticos y es importante luego pues, buscar la ayuda de especialistas, ¿no? Sobre todo si se quiere tener un mayor entendimiento sobre las condiciones y las realidades de uno, ¿no? ¿Tus conclusiones, Mariana? Mis conclusiones es eso, que siempre, si les afecta en su vida diaria su neurodivergencia, la trabajen y no dejen de trabajarla. Nunca se dejen. Sí. Siempre sigan adelante. Colectividad, autogestión, todo lo que ya les he dicho. Sí. Tienen que... No, pues qué bonito. Oigan, me estoy dando cuenta que el set tiene como híbridos entre Beetlejuice, ¿verdad? Sí, parece como Beetlejuice ahí donde estás sentada tú. Ella hizo los sillones. Y Y también parece los como- tendederos. Claro, yo las hice. Así que pendeja tampoco tanto. Si lo manual sí se me da. ¡A huevo! Muy bien. Entonces, muchas gracias por escuchar este capítulo de Tecito de Calzón. Cuéntenos en la caja de comentarios qué otra cosa les gustaría que platicáramos, que discutiéramos en su espacio. Te agradecemos mucho por estar aquí. Ay, De verdad, invítenme. gracias por venir a cotorrear con nosotras. Luego te invitamos, espero que después aceptes ir a otro en nuestro estudio porque es una dinámica distinta y ahí sí podemos grabar por 4 horas. Perfecto. Y Pero que echar nos el dejen en los chisme. comentarios de qué tema les gustaría que ¿De del qué- que sea, ¿eh? Del de que qué sea. tema les De gustaría que hiciéramos? telenovelas, Es Sí, que de- claro nosotros que sí. siempre ligamos un chisme a algo político. Ay, eso yo también lo hago. Ahí Nos lo- pueden encontrar en nuestras redes. a sociales, yo como Mr. Doctor en todas las redes sociales y sé que no me preguntaron, pero esperen próximamente Doctor Perreo, ya firmamos con Universal Music. Y va a venir mucho perreo de Ecatepec para el mundo. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Herbívora Punk. Y a mí me encuentran en todos lados como Dama G. Y les agradecemos mucho por escuchar este capítulo de Tecito de Calzón y nos vemos en otra ocasión.